Daniel, capítulo 2, verso número 36. Vamos a continuar con nuestra serie Fieles hasta el final. Este es el tema número 10. Tema número 10 de esta serie. Y se va a titular este tema, Revelación al Rey. Voy a tratar de irme un poco despacio en esta parte, hermanos. Vamos a estar viendo un poco de profecía. Y voy a tratar de explicarles un poco a qué se refiere. ¿Okay? Nuevamente lo voy a repetir como lo repetí hace 2 semanas. El fin de la historia es Cristo. ¿Okay? Si tenemos bien claro eso, vamos a estar muy bien en claros por qué la historia transcurre así. Pero el fin de toda la historia es Cristo. ¿Okay? El hecho de que Dios revele pueblos, naciones que van a pasar, no es para que estemos enterados de que Dios sí conoce la historia, porque eso es algo que estamos dando por sentado que así es. Sino el punto es que en todo el gobierno humano y toda la humanidad, Cristo vino en un momento adecuado. Cristo vino en un momento adecuado. O sea, muchos diremos, ¿por qué no vino ahorita cuando las redes sociales, no? Imagínate que ahorita apareciera Cristo, o hubiese venido Cristo en estos tiempos, pues lo hubiéramos conocido, ¿no? Videos en redes sociales y toda la cosa, y ver sus milagros en vivo. Pero hermanos, si nos damos cuenta en los tiempos, hoy en día, si hubiese venido Cristo, no hubiese sido tan impactante como cuando Cristo vino. Cuando Cristo vino, la mayoría del mundo tenía un solo lenguaje, el griego, porque todo en ese momento Alejandro Magno, con el helenismo, empezó a llenar todo el mundo del griego. Hoy podríamos decir, bueno, ese es el inglés. Ya no tanto, porque recuerden que ahora la nueva potencia económica es China. Entonces, hermanos, Cristo vino en un tiempo donde todo estaba puesto, donde había paz en el mundo, no había guerras como ahorita. O sea, cuando Cristo vino, fue uno de los pocos años en que en el mundo no había guerras. Entonces era un momento propicio para que Cristo viniese. Por eso Cristo vino en el tiempo adecuado, en la soberanía de Dios, Cristo vino. Ese es el punto por el cual vemos aquí las naciones y los pueblos que vamos a estar analizando. ¿Qué, hermanos? O sea, recuerden otra vez, el punto del Apocalipsis, por decir, no es ver cómo Dios castiga a la gente. O sea, vemos ahí los castigos, pero ese no es el punto. Si vamos a ese punto, hermanos, vamos a errar en muchas interpretaciones de las Escrituras. El punto que debemos entender es que el final de todo es Cristo. Tenemos que ver a Cristo como el final de todo, como aquel que va a venir a reinar, pero también que se va a vengar de aquellos que rehusaron seguirle y rehusaron creerle. Entonces vamos a leer Daniel 2:36. Este es el sueño y también la interpretación de él. Diremos en presencia del rey: Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, y desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Vamos a analizar ahora, hermanos, cuál es el propósito y cómo o por qué se le da a Babilonia que él es la cabeza de oro. Y vamos a comparar esta parte con otros pasajes. Otra cosa que debemos decir de la profecía: cuando Dios revela profecía, hermanos, es algo cíclico. Es decir, Dios revela algo, termina ese algo y vuelve a iniciar
con el mismo relato, pero de diferente perspectiva. Así es el Apocalipsis. Por decir, los sellos, y va continuando, termina en Cristo, todo lo que se narra, y vuelve a iniciar ahora ¿con qué? Con las trompetas, pero es lo mismo. Si ustedes lo leen detenidamente, va haciendo lo mismo nuevamente, se vuelve a relatar lo mismo, y ahorita vamos a ver un pasaje que así es. Se vuelve a repetir lo mismo con diferentes detalles de los sucesos, pero sigue siendo el mismo relato con diferentes detalles, y ahorita lo vamos a ver aquí también. Entonces, Babilonia, dice, o el contexto es, Nabucodonosor soñó un sueño, valga la redundancia, y entonces, en ese sueño, vio una imagen, y la cabeza era de oro, el pectoral y los brazos eran de plata, aquí la parte de la cintura de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro con barro. ¿Okay? Y entonces Daniel le dice que aquella cabeza de oro era él. Okay, voy a relatar un poco de historia, para que veamos que la Biblia no es un libro histórico, pero da historia para cual podamos comprobar lo que se está diciendo. El imperio babilónico fue uno de los más importantes del mundo antiguo, hermanos. El imperio babilonio, era un pueblo muy sofisticado, que construyó grandes ciudades e inventó la astronomía, el calendario lunar y el zodiaco. También lo inventaron los babilonios. También fueron grandes maestros del álgebra y las matemáticas avanzadas. Babilonia, hermanos, ya había existido desde siglos atrás. Se dice que el fundador de Babilonia fue Nimrod. ¿Okay? Pero solo bajo Nabucodonosor, que es el rey que estamos viendo, fue cuando el imperio alcanzó su más grande esplendor. En un frenesí de actividad, había conquistado desde Persia hasta Egipto, recogiendo las riendas del poder de la caída de Asiria, porque Asiria fue el anterior imperio que había surgido. Después surgieron los caldeos, que eran los babilonios, y después vinieron los persas. Durante este tiempo, Nabucodonosor conquistó Judá y los llevó cautivos a Babilonia. Y no solo ascendió rápidamente a la supremacía mundial, sino que también desempeñó un papel importante en lo que fue las ciudades más hermosas de ese tiempo, como los jardines colgantes, que fue una de las maravillas del mundo. La ciudad que era Babilonia cubría 200 millas y tenía 250 torres de vigilancia y 87 pies de espesor en el muro. ¿Ven el tipo de ciudad que era? La ciudad de Babilonia estaba revestida de azulejos esmaltados de color azul, que dicen que cuando tú veías la ciudad de lejos parecía un mar. Y era hermoso llegar a Babilonia. Era de color azul, amarillo y blanco. Las casas eran de 4 pisos mínimo y bordeaban amplias avenidas intercaladas con parques y jardines. Y lo que lo rodeaba la ciudad era el río Éufrates, por lo tanto tenían un puente de 30 pies de ancho. Según algún historiador, hermanos, también tenían un túnel de 15 pies de ancho y 12 pies de alto, debajo del río, y que eso conectaba a la ciudad con el palacio, de tal manera que hubiese agua para los jardines y para el rey. ¿Se imaginan toda la ingeniería que tenían? Toda la ciudad que se había levantado. Pero también Babilonia era una ciudad de mucho paganismo. Para que no digan de que, ay, no, pues a mi hijo, pues ahorita que le están dando sus libros, pues, ay, no sé qué vamos a hacer, pastor, ¿lo vamos a sacar de la escuela? Yo no sé, no te puedo decir si lo sacas de la escuela o no, pero sí te voy a decir algo. Daniel creció en un lugar así. Entonces el punto es, hermanos, no es que tu hijo no lea sus libros. El punto es que tu hijo conozca a Dios. Porque fíjate, Babilonia tenía de todo. Y Daniel tenía al alcance todo. Él era muy importante dentro del imperio. Él lo que quisiera lo podía tener. No había problema.
Babilonia te podía dar lo que tú quisieras. Y en medio de toda esa pudredumbre y en medio de todo ese pueblo pagano, floreció Daniel. Así que, hermanos, de que no, pues es que la familia que me tocó, el esposo que me tocó, la esposa que me tocó. No, esas son excusas que tú pones para no obedecer a Dios. Son tus excusas. Pero delante de Dios no tienen validez. ¿Por qué? Porque cerca de ti está la palabra y Cristo. O sea, no hay excusa, hermanos. Si no quieres obedecer es porque no quieres, no es porque no puedas. Entonces, hermanos, había 53 templos dentro de Babilonia y 1327 altares a varias deidades. Y Babilonia tenía muchos dioses. Se dice que también había dentro de la ciudad una torre muy alta para estudiar las estrellas y el zodiaco. Ahora, hermanos, vamos a analizar otro pasaje donde también se habla de Babilonia. Daniel capítulo 7. Vamos a ir a ese pasaje. Como les digo, vamos a ver nuevamente cómo la profecía es cíclica. O sea, se repite pero con diferentes palabras. Dice ahí, Daniel capítulo 7, verso número 1. Ahí tenemos como título, Visión de las 4 bestias. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño. Ahora ya no lo soñó el rey, ahora fue Daniel quien soñó. Y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Bueno, voy a hablar un poco de Belsasar. Belsasar no es hijo de Nabucodonosor, hermanos. Belsasar fue el último rey de Babilonia que llegó por golpe de estado. O sea, Belsasar no era hijo de Nabucodonosor. Voy a relatar un poco. Nabucodonosor reinó 43 años en Babilonia. Y después, su padre, anteriormente, se llamaba Hammurabi. Ya saben, el código de Hammurabi lo hizo el padre de Nabucodonosor. Y entonces, Nabucodonosor fue el máximo rey que llevó a Babilonia a su esplendor. Sin duda, era una ciudad impresionante porque había de todo. Era como el Nueva York de su tiempo. El Londres de su tiempo, encontrabas de todo, pero no todos los gobernantes son eternos. Y en Jeremías leemos esto, anota el pasaje, Jeremías 52:31. Dice, y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 25 días del mes, Evil Merodac. Ese Evil Merodac es el hijo de Nabucodonosor. Rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Este hijo de Nabucodonosor fue asesinado a los 2 años. Fue asesinado por el capitán, que lo entendemos también en Jeremías, llamado Nabuzaradán. Nabuzaradán asesinó al hijo de Nabucodonosor, ya que el hijo de Nabucodonosor quería reformar muchas cosas que su padre había hecho. Y otra cosa importante, el hijo de Nabucodonosor no era tanto de la guerra. No era tanto de la guerra, él era tanto de las artes. Buscar sabiduría, construir templos, construir bibliotecas, y eso a la gente no le gustaba. Porque según para los hombres de guerra, la guerra te da renombre y te da poder. Por lo tanto, Nabuzaradán no vio que estaba en buenas manos el reino y mató al hijo de Nabucodonosor. Después, a los 4 años que estuvo este hombre en el poder, se levantó el nieto de Nabucodonosor, llamado Nabashi Marduk. Se llama Nabashi Marduk. Este solo reinó 9 meses y también fue asesinado. Y hasta ahí llegó la línea de Nabucodonosor. Porque de ahí se levantó un hombre llamado Nabonido.
quien era un soldado, quien dio un golpe de estado y entonces para reafirmar el reino eligió la religión. O sea, empezó a construir muchos templos para que la gente lo aceptara porque vieron que pues había dado un golpe de estado, él no era de sangre real, entonces tenía que ganarse al pueblo. Y en esa construcción de templos se fue a un oasis llamado Talma. Y allí empezó a restaurar el templo del dios Sin, que era el templo de la luna, del dios de la luna. Y en ese ínter de que se fue a ese oasis, ¿a quién dejó? A su hijo Belsasar, que es del que leemos, que se leyó, después vamos a leer que en la pared se leyó: pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto, y el reino será entregado a los persas. Recuerden que ese hombre, ese hijo consentido, mandó a traer los vasos del templo y se puso a beber en ellos. ¿Ah? Entonces, ahí fue cuando llega Darío, o Ciro, más bien, Ciro, y conquistan Babilonia, con Belsasar. Entonces, hermanos, ya vimos que Belsasar fue aquel que mandó a llamar a traer los vasos, y a él fue el único que ya no reinó más. Entonces, con lo que cuento, hermanos, vamos a ver vemos cómo va decayendo Babilonia. Así son los imperios humanos. Va a llegar un hombre que llega al máximo esplendor de algo y ¿qué? Después va a ir decayendo, porque así es el ser humano. Entonces, hermanos, prepárense, porque el próximo año vienen las elecciones presidenciales. Y yo así, por lo que he leído, no hay muy buen augurio para este país. No hay muy buen augurio. Oremos al Señor que Dios nos dé sabiduría para elegir al menos malo. Al menos malo. Pero por un tiempo, ahorita tenemos el superpeso y tenemos ayudas del bienestar y ayudas a los adultos mayores. Quién sabe después si eso exista, Así son los reinos humanos. Llega un hombre que tal vez sí hace cosas más o menos por el pueblo, y el pueblo empieza a progresar, el país empieza a caminar, pero no todos los reinos son para siempre. Y así pasó con Babilonia. El punto de Nabucodonosor fue de mucho progreso económico, mucha prosperidad, y el hombre se va volviendo más malvado. Por eso dice el Proverbios 26:1. Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Como el gorrión en su vagar, y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. El látigo para el caballo, y el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. El problema, hermanos, es que a veces el gobernante que sigue es muy necio. De por sí lo somos, como seres humanos, hermanos, pero hay humanos que se pasan de la raya. ¿Y qué pasa? Como no conviene la nieve en el verano ni la lluvia en la siega, así no conviene que un necio reine. No conviene. Una persona que se cree muy autosuficiente, no conviene que tenga autoridad. ¿Por qué? Porque va a destruirlo todo. Así como no conviene la lluvia, la nieve en el verano. Entonces, sin duda, los siguientes gobernantes después de Nabucodonosor eran necios. No entendieron que se les dio la oportunidad, pero ellos persistieron en pecar. Por lo tanto, su reino no fue duradero y fue entregado a otro reino que era menos glorioso, pero más fiero en la guerra. Los persas no eran sus ciudades tan gloriosas, pero eran más sádicos. Los persas, que después lo vamos a analizar. Entonces seguimos ahí, Daniel 7:3 y 4. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Y vemos ahí, la primera era como león. ¿Entiendes cómo lo dice? Como, no era un león, como. Que tenía alas de águila. Y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en pie o en yesta sobre los pies de manera de hombre. O sea, se puso en 2 patas y se puso como hombre. Y le fue dado corazón de hombre. Cuando dice el mar, hermanos, que dice que vino de los 4 y subían del mar, el mar hace referencia a las naciones del mundo.
a las naciones del mundo, hermanos. Es decir, de entre las naciones de los gentiles surge un imperio que era como un león. Recordemos que estamos viendo señales apocalípticas, hermanos. Ahora, ¿por qué ahora esto se presenta como bestias? Porque lo que para el hombre es magnífico, para los ojos de Dios es algo terrible. O sea, lo que para el hombre dice, no, esta ciudad, esto sí, esto es muy cosmopolita, esto y el otro, pero dentro de ella Dios ve todo y ve que es algo terrible. Generalmente las ciudades más grandes, hermanos, las ciudades que supuestamente presumen de todo, son las más aberrantes dentro de sus calles. Y bueno, hermanos, y yo lo he comprobado varias veces. Mucha gente que se ha ido a Estados Unidos regresa cambiado. ¿Por qué? Porque ve que esas grandes ciudades, sí, Estados Unidos es un país que tú trabajas un mes y puedes comprarte el iPhone reciente, con nada más trabajar un mes, lo que aquí te llevaría tal vez un año. Sí, hermanos, el poder adquisitivo. O sea, allá en Estados Unidos, el crédito para sacar un auto es demasiado sencillo. Tú quieres un auto, tú trabajas para dar el enganche 2 meses y puedes sacar un auto 2022 sin ningún problema. Pero ¿saben cuál es el problema de Estados Unidos? El problema de Estados Unidos es que se creen autosuficientes y piensan que no necesitan de Dios. Ese es el mayor pecado que un hombre puede tener. Estados Unidos es el mayor país que tira comida. Ellos son muy dados a tirar todo lo que ya no les gusta. Por eso ves en las calles sillones, televisiones, cosas que son relativamente nuevas. Ya no me gustó, lo tiro. Imagínense, hermanos, eso es Estados Unidos. Y así era Babilonia. Y muchas naciones quieren copiar ¿a quién? A Estados Unidos. Pero ¿se dan cuenta? Es así. Estados Unidos sí es un país de primer mundo. Pero vean ese país de primer mundo. Es un país generador de ateos y generador de rebeldes contra Dios. No vamos lejos, hermanos. También muchos que han ido a la Ciudad de México se dan cuenta cómo la corriente de esa ciudad, llena de maldad, llena de muchas cosas, te jala a su pensamiento, a vivir rápido, a vivir de una manera desordenada, a pensar que el que no tranza no avanza. Eso es lo que tienen las grandes ciudades. Tienen un sistema donde la gente se acopla a ese sistema y vive de esa manera. Entonces, lo que para el hombre es magnífico, para los ojos de Dios es algo terrible, es algo que es peor que las bestias, hermanos, porque las bestias tan siquiera reconocen a su creador, pero el hombre no. Jeremías 49:18. Y se dice león, hermanos, ahorita vamos a ver varios versículos, porque así se le llama a Nabucodonosor, así se le nombra, como un león. ¿Okay? Para que entendamos porque la primera bestia que vio Daniel fue un león. Y está el más dicho, hermanos, que decir es que el león es el rey de la selva, porque para empezar los leones no viven en la selva, viven en la sabana. En la selva viven las serpientes y las arañas y a veces algunos changos por allí, todo ese tipo de cosas. No viven en la selva los leones. Jeremías 49:18. Como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará allí nadie. Aquí el Señor está hablando por medio de Jeremías a Judá, diciéndoles que como no se han arrepentido, va a venir el castigo. ¿Cómo? Bueno, pues así como a Sodoma y Gomorra, ¿qué pasó con ellas? Quedaron totalmente destruidas, así va a quedar Jerusalén. He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán contra la bella y robusta, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que fuere escogido lo la encargaré, porque ¿quién es semejante a mí y quién me emplazará? ¿Quién será aquel pastor que me podrá resistir? Ahora vamos más adelante, Jeremías 50:43. Jeremías 50:43.
oyó la noticia el rey de Babilonia y sus manos se debilitaron. Angustia le tomó, dolor como de mujer de parto. He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán a la morada fortificada, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que yo escoja la encargaré, porque ¿quién es semejante a mí? ¿Y quién me emplazará? ¿O quién será aquel pastor que podrá resistirme? Y le toma esta parte, hermanos, de león, hermanos, porque en aquel tiempo, cuando el río Jordán se desbordaba, que por lo regular era en la primavera, los leones eran echados de sus guaridas. Y al ser echados de su territorio, atacaban a la gente de los pueblos de alrededor en esos tiempos. Con esto en mente, hay proverbios que tienen sentido. Por decir, Proverbios 22:13 dice la palabra, dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. ¿Por qué? Porque se supone que en la primavera es cuando tienes que trabajar más. Y no hablamos solamente de la primavera de la estación, hablamos de la vida también. La primavera es cuando tienes más fuerza, cuando tienes más destreza, cuando puedes estudiar porque estás fuerte. Esa es la primavera de tu vida, es cuando tienes que prepararte. Pero hay muchos perezosos que dicen, el león está afuera. O sea, dice, mira, el lenguaje actual dice, el haragán siempre pone pretextos para no ir a trabajar. Dice que un león en la calle se lo quiere comer. ¿A qué se refiere? A ese punto, que en la primavera el Jordán se desbordaba. Y al desbordarse, entonces inundaba las guaridas de los leones. Y entonces los leones andaban cerca de las ciudades y se comían a la gente, o la devoraban, o la mataban. Así decía el perezoso, no voy a trabajar al campo, ¿por qué? Está el león por ahí y me voy a comer. Tiene más sentido así el proverbio. Proverbio, capítulo, lo voy a leer también en Palabra de Dios para Todos. El perezoso dice, no puedo ir a trabajar ahora porque afuera hay un león y puede matarme. Entonces, hermanos, seguimos ahí. Dice que era como un león y tenía alas de águila. Quiere decir que Nabucodonosor era como un león, que cuando atacaba era para matar. No para herir, para matar. Cuando el león ataca es para matar. No es para que, no, pues te dejo rengo. No. Cuando un león ataca es para matar. Y cuando Nabucodonosor atacaba una ciudad, la destruía completamente. Por eso se le llama a Nabucodonosor que era como un león. Y tenía alas de águila. ¿Qué quiere decir? Que se movía rápido. Que la manera de atacar de Nabucodonosor era muy rápida. Con rapidez, como cuando el águila ataca en picada. Así ataca el águila. O sea, está en lo alto, ve la presa, que va corriendo un conejo, una liebre, y se lanza en picada. Y sabe que tiene una oportunidad. Pero cuando ya el águila lanza en picada es porque va a matar. Así pasaba con Nabucodonosor. Cuando alguien oía en una ciudad que venía Babilonia, sabían que era para matar, que era para destruir completamente. Pero después, ¿qué pasó? Versículo 4, seguimos ahí. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en yesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Esto significa lo que Dios hizo con Nabucodonosor, lo cual se relata en el capítulo 4. Vamos a ver algunos versos, no vamos a analizar el capítulo porque lo quiero analizar en otra sesión. Daniel capítulo 4, verso 24. Otra vez, Nabucodonosor tiene un sueño. Y ahora ese sueño habla de él. Daniel 4:24. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes. O sea, te van a desconocer. Y con el rocío del cielo serás bañado,
y 7 tiempos pasarán sobre ti, y hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Eso es darte corazón de hombre. ¿Cuándo decimos que alguien tiene el corazón endurecido? La primera señal de que alguien tiene un corazón endurecido es que ya está bloqueado a la voz de Dios. Tú le puedes repetir muchas veces lo que la palabra dice, lo que Dios quiere que hagas. Si tú estás endurecido, no te importa. Esa es la muestra de que estás endurecido. Eso pasaba con Nabucodonosor. Se sentía tan grande por lo que había logrado. La gran ciudad, los jardines colgantes, los grandes puentes, las grandes casas, las grandes murallas, sus grandes conquistas. Que decía, todo esto yo lo hice. Yo lo hice. Y entonces Dios le da un sueño y le dice que lo va a humillar. Lo va a humillar. Hermanos, no tentemos a Dios. Dios es experto en gente soberbia. No tentemos a Dios en pensar que podemos más que Dios. No puedes más que Dios. Créeme, no puedes. Y como a veces como los ateos, ¿no? Más grandes, con sífilis y todo, diciendo Dios está muerto, pero al final el que muere es Él. Versículo 26. Y cuando a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, rey, era lo que le dice ahí Daniel. Por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, o sea, desanda tus caminos. Ya no sigas en eso. Lo que estás pensando hacer, no lo hagas. Ya deja eso. Y tus iniquidades, haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Y dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de un año, 12 meses. Paseándose en el palacio real de Babilonia. Ya no vamos a leer más porque lo quiero analizar en otra sesión. Pero eso significa, ¿qué significa que le quitaron las alas al león? Porque aquel gran rey que se vestía de seda, anillos de oro, pendientes de oro, las mejores camas, la mejor comida, los mejores zapatos, todo lo mejor, fue hecho como una bestia. Así es el hombre delante de Dios, hermanos. ¿Cómo? Es un simple humano. No importa cuánto gloria tenga y cuánto dinero tenga. Es un simple humano. Nabucodonosor, bajo la mano poderosa de Dios, vio su soberbia quitada como se le quitan las alas. Y esto se logró conduciéndolo a una total locura. Hermanos, si tú estás haciendo cosas del mundo en el sentido de que te esfuerzas mucho por el mundo y esto te está quitando tu paz, ten cuidado. No vaya a ser que el Señor te meta en la locura para quitarte esa soberbia que tienes. No, a Dios no le vas a ganar. Nadie le ha ganado a Dios. Nadie, hermanos. Y aquellos hermanos que dijeron, ¿acaso tú reinarás sobre nosotros? ¿Quién te ha puesto por rey, José? Estás loco. Y años después, ¿qué pasó? Es interesante, ¿no? Porque dice que José los reconoció rápidamente, pero ellos no. ¿Cómo es eso, hermanos? ¿Saben qué significa eso? Que José sí los reconoció y sus hermanos no. Significa, hermanos, el por qué José los reconoció es porque desde que fue vendido los perdonó. Cuando tú no perdonas o cuando tú guardas rencor, tú no puedes reconocer qué es lo que te está haciendo mal. No puedes reconocerlo. Hasta ese momento,
los hermanos de José no habían perdonado a José, sino hasta que vieron que el yugo estaba sobre ellos. Entonces, ¿te acuerdas cuando murió Jacob? Hermano mío, nuestro padre dijo que nos perdonaras. ¿Sí? Cuando tú vives en la soberbia y pensando que eres autosuficiente, hay muchas cosas que no vas a reconocer hasta que Dios te humille. Porque así le dijeron a Nabucodonosor, ¿no? Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. ¿Ah? Hasta que reconozcas, hasta ese momento tenía todo, vivía esta vez en el edificio más alto y no reconocía quién le había dado todo. Es el gran problema del ser humano. No reconoce cuando está invadido en su soberbia, no sabe ver más allá de su nariz. Fue esta bestia, hermanos, quitada de su vana manera de pensar y le dieron un corazón de hombre. A eso se refiere. A eso se refiere que aquel león alado, real, poderoso, le fueron quitadas las alas y después fue puesto como de pie y le fue dado corazón de hombre. A eso se refiere. Ahora vamos a ver otro pasaje, Apocalipsis 17. Recuerden que Apocalipsis y Daniel están conectados, Tenemos que estudiar ambos libros a la par para poder entender qué dice la Escritura. Si no, nos va a acontecer como los testigos de Jehová, que somos los 144,000 y que no sé qué tantos rollos sacan, tantos versículos fuera de contexto, ¿no? Dice ahí el título, Condenación de la gran ramera. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas. ¿De dónde salió la bestia? Del león y todas las 4 bestias, ¿de dónde salieron? Del mar, y aquí son las muchas aguas. ¿Ven cómo conecta? Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Estamos hablando en lenguaje apocalíptico. ¿A qué se refiere eso? A el comercio, todas las grandes vicios que hay. Si hablamos en este tiempo, tráfico de armas, tráfico de mujeres, tráfico de niños. ¿Ah? ¿Cómo sonó mucho esta película, no? Sonidos de Libertad. ¿Por qué? ¿Y quiénes están involucrados dentro de toda esa mafia? Magnates económicos. Eso es Babilonia, hermanos. Eso es Babilonia. O sea, cuando dice, están embriagados de su fornicación, significa todo ese comercio, toda esa esclavitud, toda esa trata de personas. De ahí todos los pueblos toman y se embriagan. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y a la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vean lo que dice después. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. ¿A qué se refiere? Que todo ese sistema persigue a la iglesia. Que los santos son la iglesia. Todo ese sistema, aquí no está refiriendo a Babilonia, a la ciudad, se refiere a un sistema político y económico. A eso se refiere, hermanos. Y estamos llegando a eso. ¿Cuál es el mayor enemigo ahorita de toda esta ideología de género? La iglesia. La iglesia es el mayor enemigo de ellos. ¿Cuál es el mayor enemigo de ellos? La Biblia. Quieren callar la Biblia.
Es increíble cómo gente hace sus marchas con sus banderas del arco iris y nadie dice nada. Pero va un cristiano con una playera que dice Cristo te ama y le dicen que se la quite, que no puede entrar, que no puede venir con eso. Bibliotecas permitiendo que gente enseñe a los niños hechicería y ocultismo. Pero cuando va a una iglesia cristiana y quiere enseñar en la biblioteca historias bíblicas, le dicen que no se puede, que porque ellos están ofendiendo a la comunidad. Eso es Babilonia, hermanos. A eso nos estamos enfrentando. Hermanos, en la parte sur de nuestro país, lo que es Yucatán, lo que es Quintana Roo, lo que es Oaxaca, son estados donde más matan cristianos, donde la autoridad ni siquiera se mete. Eso se tapa, eso no sale en las noticias, hermanos. No sale. Pero matan cristianos porque no quieren saber nada. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. ¿Dónde vimos esos 10? En la imagen que Nabucodonosor soñó. Que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder a su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque el Señor es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos. ¿Quiénes están con Él? Pues la iglesia. La iglesia. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el final de la historia? Cristo es el final de la historia. Hay un gran sistema, muchos moradores de la tierra que siguen ese sistema de fornicación, siguen ese sistema de rebeldía, de soberbia, de todo ese tipo de sistema, y al final, ¿quién los vence? Cristo. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones. Y los 10 cuernos que viste de la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Qué hizo? ¿Qué hacía Nabucodonosor? Al principio, cuando llegó a Judá, conquistó, se llevó a algunos y puso un rey que él quiso. Ese rey se rebeló, regresa a Nabucodonosor, se lo lleva preso y pone a otro. Y ese mismo rey se vuelve a rebelar, entonces ahora sí llega y destruye todo. Entonces, Babilonia es el punto, hermanos, donde la gente quiere hacer lo que ella quiere. Eso es Babilonia. Y así era Babilonia de Nabucodonosor. Era una ciudad muy esplendorosa, muy bella por fuera, pero por dentro estaba lleno de vicios. Hermanos, quiero que entiendan esto. Generalmente, en las sociedades más refinadas es donde hay más pecado. Esos aquellos que apoyan la inclusión y apoyan tanto que no a la violencia y no esto y no el otro, son los que más van a aguas internacionales y abusan de niños. ¿Y saben por qué en aguas internacionales? Porque en aguas internacionales, cuando se comete un delito, el país encargado de ese delito es el que está más cercano a donde se cometió el delito. ¿Y adivinen qué? Pues a ver quién se encarga. Así es el mundo, hermanos. Eso es Babilonia. Eso es Babilonia.
Regresamos, Daniel capítulo 2, verso número 41. ¿Cuál es el punto de lo que leímos? ¿Cuál es el final? Cristo. Y vean cómo concuerda con esto, con Daniel capítulo 2, verso 41. Vean cómo concuerda perfectamente. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido y alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como vistes el hierro mezclado con barro y se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de los reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero él permanecerá para siempre, y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. O sea, ¿quién es esa piedra no cortada con mano? Cristo. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, o sea, todo el reino humano se destruye completamente. Todo el reino humano se destruye. Cielos nuevos, tierra nueva, o sea, todo se destruye completamente. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Otra vez, ¿dónde termina la revelación de los reinos? En Cristo. Si tenemos claro eso, hermanos, vamos a entender mucho del Apocalipsis y todo eso. El fin de todo es Cristo, no es el hombre en el cielo. Eso no es el fin. El fin es Cristo. Entonces, esto lo vamos a ver en la próxima sesión, hermanos. Pero la conquista de Babilonia no fue por guerra, sino que fue sitiada y conquistada sin ser destruida. Y después Persia absorbió las costumbres y su idolatría. El oro, hermanos, es más valioso que la plata. Y la plata es más valioso que el bronce. Y así sucesivamente. Finalmente, termina en hierro mezclado con barro. Una amalgama que prácticamente no vale de nada. Sin embargo, el hierro es muy fuerte. Entonces, ¿qué quiere decir entonces? Que mientras la gloria de los reinos va disminuyendo, sus cualidades espirituales, morales, culturales, el poder militar o político aumenta a medida que un imperio derroca a otro. ¿Quién es el poder militar más grande ahorita del mundo? China. China, hermanos. Y conjuntado con Rusia, por eso Estados Unidos abandonó Afganistán, entonces, y Bagdad, toda esa parte. ¿Saben por qué? Porque amenazaron a Estados Unidos entre dos grandes. Y Estados Unidos económicamente ya no puede combatir militarmente. Una de las maneras en que tú puedes regir el mundo, hermanos, es a través de los mares. Y China tiene 3 barcos por cada barco que tiene Estados Unidos. Militarmente ya no puede combatir a Estados Unidos. Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. Si Estados Unidos está pendiendo de un hilo, lo único que le ayuda es que ellos pueden generar los dólares. ¿Sabían ustedes que después de la Segunda Guerra Mundial todo se respaldaba con oro? Se respaldaba con oro. Es interesante, ¿no? Porque México compró 2 toneladas de oro, pero no lo tiene en México. Está en Londres. Y nada más tiene un certificado de que tiene oro, pero nunca lo ha visto en físico. Bueno, todo se respaldaba por oro. A medida que la historia fue pasando,
Entonces los países empezaron a reclamar su oro que estaba guardado en Estados Unidos. Francia empezó a reclamar su oro y así sucesivamente los países europeos. Y cuando vio Estados Unidos que esto estaba ocurriendo, entonces dijo que ya no iba a dar más certificados de oro. Ahora todo se iba a respaldar por el dólar. Por lo tanto, por eso la moneda del dólar era la moneda que dominaba en el mundo, llamado los petrodólares. Pero a medida ahorita que ya metieron otras monedas, que ya puedes pagar no en dólares, sino en tu propia moneda, eso a Estados Unidos le está pegando muy fuerte en su economía. Por eso todas esas ayudas del COVID, hermanos, que les dieron ayudas económicas a los gringos, hizo que Estados Unidos tuviera unas tasas de inflación las más grandes en su historia. Es interesante porque el presidente que ahorita está, John Biden, es el mayor precursor del LGBT. No todo ya así como la golondrina y así como el gorrión, la maldición no llega sin causa. Eso es el reino humano, hermanos. Jeremías 27:1. Y vamos a terminar con este pasaje. Entonces, hermanos, ¿qué debe hacer la profecía con nosotros? Animarnos, porque al final Cristo va a vencer. Y nosotros con Él. Sí, estamos viendo cómo el mundo se hace pedazos y vemos cómo la maldad aumenta y el pecado está cada vez más a flor de piel. Sí. Pero el que permanezca hasta el fin, ese será salvo. La mayor manera de cuidar a tus hijos de todo esto que está surgiendo en las escuelas es que tú estés a su lado y le enseñes quién es Dios. ¿Quién es Dios? Yo le decía a los hermanos, cuando tú te subes a un auto, hay un 30% de que choques, Siempre que te subes a un auto, hay 30% de probabilidad que choques. Entonces, ¿qué hay para eso? Medidas de seguridad, señalamientos, topes, cinturón de seguridad, bolsas de aire, ¿verdad? Lo mismo, hermanos. ¿Tú mandas a tus hijos a la escuela? Sí, dales medidas de seguridad. ¿Cuál? La palabra. Dales la palabra. Esa es la medida de seguridad para tus hijos. No es, pues hay el que elija, como no va a elegir bien, porque el corazón del hombre es malo desde su juventud. Dales medidas de seguridad. ¿Cuáles? Enséñales. Mira, hijo, este es Dios. Eso se llama pecado. Se llama pecado. Y eso a Dios no le agrada. ¿Y quieres que te vaya bien, hijo? ¿Qué? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, conoce a Dios. Conoce a Dios, hijo. Deja que ellos hagan lo que quieren hacer. Tú conoce a Dios. Esas son las medidas de seguridad, hermano. ¿Por qué o qué? Entonces, ¿nunca te vas a subir a un auto? Porque hay 30% de probabilidad que choques. ¿Nunca te vas a subir a un auto? Pues no sé cómo viniste hasta acá entonces. Te subes a la pecera, ¿no? A la combi y hay 30% de probabilidad. ¿Te das cuenta? O sea, la solución no es que te saquen del mundo. Esa no es la solución. La solución es que entiendas que tú no eres del mundo. Esa es la solución. No que te saquen del mundo. Así lo dijo Pablo, ¿no? 1 Corintios 5. Os he dicho que no os juntéis con los fornicarios, ni con los adúlteros, ni con los ladrones. Pero no solamente con ellos, dice, no con los de este mundo, porque si así fuese, sería necesario sacarlos del mundo. Os he dicho que no os juntéis con aquellos que llamándose hermano, eso es lo que quiere decir. O sea, pues no, todos los de afuera son malos. Sería necesario salir del mundo, ¿no? No, hermanos. Sino que tengamos el discernimiento activado. Y eso se va o se hace con la palabra. Jeremías 27:1, y con esto vamos a terminar.
En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Jehová me ha dicho así: hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello. Y los enviarás al rey de Edom, y al rey de Moab, y al rey de los hijos de Amón, y al rey de Tiro, y al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén a Sedequías, rey de Judá. Y les mandarás que digan sus señores: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Así habéis de decir a vuestros señores: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. ¿Qué tiene que entender Nabucodonosor? Que Jehová reina en el gobierno humano y da el poder a quien él quiere. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de... ¿quién? ¿Quién lo puso ahí? Dios. Yo he puesto estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. O sea, ¿qué quiere decir? Que mientras estaba sitiada la ciudad y ellos huían, podían encontrarse con un león o con un oso y bye. Aún a las bestias les he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra. ¿Qué quiere decir? Hasta que venga el tiempo en que Babilonia caiga también. A eso se refiere. Y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. ¿Se dan cuenta cómo todo tiene hilación? Nuevamente, ¿el Señor de qué está hablando? De que vendrían los persas y de que vendrían los griegos. A eso se refiere. Entonces, hermanos, tenemos que entender esto. Dios es el que reina. Dios es el que tiene el poder y lo da a quien Él quiere. Entonces, eso es Babilonia, hermanos. El primer gran imperio que se levantó, pero ahorita lo que hoy llamamos Irak, eso es lo que era antes Babilonia. Ahorita ya no existe. La próxima sesión vamos a estudiar un poco de los persas. Un reino fue más fuerte que el otro, ¿no? Y vamos a ver a qué se refiere. Los reyes de Persia eran muy locos. Vamos a entender eso. Ahí fue donde se dio la historia de la reina Esther en el reino de Persia. Vamos a ver un poco de esa parte. ¿Cuándo se dio? ¿Por qué se dio? Porque cuando llamaron a Basti, hermanos, no era solamente que viniera y pues se presentara, porque dicen que Basti era muy hermosa. No, lo que el rey quería era que se presentara desnuda para contemplar su gran belleza. Por eso ella no quiso, y entonces bye. Y ahí llegó Esther. Bueno, vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar ese tiempo.